Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El día empezó con un viento seco que venía de los llanos y traía granos de arena como si fueran agujas. Santa Fe amanecía siempre así, con el polvo pegado a las paredes, a los bigotes, a la conciencia. Los primeros en abrir fueron el herrero y doña Nena, que vendía café aguado en un fogón al lado de la iglesia. Luego el cartero con su costal pelado y la paciencia de quien reparte más silencios que cartas. Y finalmente, cuando el sol subió un palmo, Elías Cordero se plantó frente a la comisaría con la estrella medio gastada sobre el chaleco. No era un sheriff de los que imponían respeto por la largura del revólver, sino por el cansancio en 1970, los ojos. Cansancio que ya era una especie de ley. Aquí nadie hacía locura sin mirarlo 2 veces. Se ajustó el sombrero, escupió al costado, una costumbre vieja para ahuyentar la mala suerte, y recorrió la calle principal. Saludó con la barbilla, sin mucha ceremonia, como saludan los que han visto demasiado. La cantina de Roldán, la soñadora, olía a madera húmeda y a tabaco barato. Clara estaba detrás del mostrador, organizando botellas con un orden, que disimulaba el temblor de quien todavía no se arraiga del todo. Había llegado hacía pocas semanas con un baúl chico y un par de vestidos. A veces, cuando el ruido bajaba, se le escapaba la mirada hacia la ventana, como si quisiera confirmar que el mundo allá afuera todavía existía. ¿Lo de siempre, sheriff?, preguntó Roldán, que parecía dormitar incluso cuando hablaba. Lo de siempre, respondió Elías, dejando caer una moneda sobre la barra. Clara posó el vaso frente a él y vio la cicatriz en su mano, una línea vieja que bajaba hacia el pulgar y terminaba en nudo. No preguntó. En el oeste, preguntar era un lujo peligroso, pero los ojos a veces preguntan solos. La noche pasada hubo jaleo junto al pozo, comentó Roldán. 2 gañanes que llegaron con el coche de las 8. Mucho brío, poca educación. Elías bebió un trago y sintió el ardor del licor. Miró la puerta. En su oficio la paz duraba lo que tarda en sonar una espuela sobre el piso. ¿Se quedaron en la pensión de la viuda Salinas?, preguntó. No. Alguien dijo que estaban acampando al norte, cerca del arroyo seco. Uno con sombrero claro y el otro con una cicatriz en la mejilla. Esos recuerdan de dónde vienen cada vez que se miran. Al espejo, Elías giró el vaso entre los dedos. Recordó los años en que la cicatriz era fresca. Recordó un nombre que prefería no oír. Navarro. Sacudió la idea como quien se quita un insecto de la camisa y siguió con la ronda. El mediodía fue una procesión de rostros. El boticario que cobraba caro por remedios que no curaban. El maestro de escuela que enseñaba a contar usando balas, vacías. La comadre Teresa que vendía empanadas de carne seca y sin pedir permiso bendecía a todo el mundo con un «que Dios lo guarde», que sonaba a orden. A esas horas el calor apretaba como un yunque. Un hombre cansado podía volver violento. Un hombre violento, asesino. Elías lo sabía y por eso caminaba en la franja de sombra junto a las fachadas. Al pasar por la fragua, la herrera, una mujer alta y callada a la que todos llamaban Luz por el brillo del horno, detuvo el martillo. ¿Nubes malas?, preguntó ladeando la cabeza hacia el horizonte. No son nubes, dijo Elías. Son hombres. Luz asintió como quien acepta la exactitud de una mala noticia. A media tarde apareció el coche de línea. Bajaron 2 hombres polvorientos, exactamente, como los describió Roldán. Uno tenía el sombrero claro, tan claro que insultaba al sol. El otro llevaba una cicatriz que le tironeaba la mejilla izquierda y le torcía el gesto en reposo. Hablaron corto con el cochero y caminaron la calle con la seguridad de quien ya decidió que ese lugar les debía algo. Elías no se acercó. Aprendió que ciertos hombres necesitan primero medir el terreno, pero tampoco se alejó. Se quedó, como la sombra de un poste, visible para quien busque pelea y tranquilizador para quien no. Los forasteros entraron a la soñadora cuando el calor empezó a desinflarse. La cantina estaba media, lo justo para que las miradas se cruzaran, sin esconderse. Ordenaron whisky y se apoyaron en la barra con los codos abiertos, ocupando espacio. Roldán sirvió rápido, porque la experiencia le enseñó que la sed prepotente se sacia más por orgullo que por garganta. Clara evitó mirar de frente. Tenía una manera de moverse que no hacía ruido. Dicen que aquí la gente es mansa, soltó. El del sombrero claro, alto y delgado, después del segundo trago. ¿Es cierto, niña? Clara siguió secando vasos. Elías, desde una mesa al fondo, midió la distancia entre ese niña y el primer golpe. No escuchó respuesta. Cuando a uno le hablan, contesta, insistió la cicatriz tocando la barra con los nudillos. Es cuestión de respeto.
Aquí el respeto se gana, intervino Roldán bajito como si quisiera que la frase caminara descalza. El sombrero claro sonrió sin alegría. Entonces vamos practicando. Sin levantar la cabeza, Clara dejó el trapo. Tomó otra botella y la puso en la mesa de unos arrieros, con la naturalidad de quien cambia el curso de una conversación sin hablar. Pero el de la cicatriz ya había decidido. La mano le salió y atrapó la muñeca de Clara mientras pasaba. No fue un apretón fuerte, apenas lo suficiente para declararse dueño del paso de otro. «Ve despacio». «Duele», dijo ella bajito, más como advertencia al mundo que como súplica al hombre. La frase cortó la sala con una precisión que ni un cuchillo. Elías se levantó despacio. No era pose. Cada movimiento suyo era el resumen de muchos años aprendiendo a no equivocar el momento. «Suéltala», dijo, y la cantina, que siempre tenía un zumbido, quedó muda. El del sombrero claro se giró. Puso la sonrisa de quienes descubren que le salió un juego nuevo. «Mire quién habla», dijo. «¿Usted manda aquí?» Elías no miró al hombre. Miró la muñeca de Clara, blanca bajo los dedos ajenos. Dio un paso, otro y otro. Con cada paso solía recordar algo que le dolía, como un rezo. No dispares si no es necesario. Si disparas, no falles. Si fallas, prepárate para el infierno. «Suéltala», repitió. La cicatriz aflojó medio dedo, no por obedecer, sino para acomodar el agarre. Elías vio la intención y la cortó de raíz. Su mano fue al costado, apartó el faldón del abrigo y dejó ver el revólver. No lo tocó, solo lo dejó existir. El del sombrero claro dejó su vaso. Se enderezó de a poco, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y apartó el abrigo propio, una invitación a la tragedia. La gente en la cantina hizo ese movimiento compacto que hacen los animales antes de que caiga el rayo. Se recogieron hacia los bordes. Menos ruido, menos respiración. Roldán bajó la mirada al suelo, como si las tablas pudieran darle un consejo. Clara, con la mano atrapada, alzó los ojos hacia Elías. Eran ojos grandes, más de invierno que de verano. En ellos había miedo, sí, pero no de morir. Miedo de volver a ser cosa de alguien. Cuando Elías se acercó lo suficiente como para que el olor a polvo y cuero se mezclara con el de su cabello, ella insistió temblando. «Ve despacio. Duele». Él la escuchó como se escuchan las cosas que uno espera oír toda la vida. Aflojó el aire en el pecho y ladeó la cabeza lo justo para que solo ella lo oyera. «Moriré antes de hacerte daño». No lo dijo para lucirse, lo dijo para estarse, asimismo para cumplir un pacto que no sabía que tenía firmado. Lo dijo también para la mano que todavía la sujetaba. No estás agarrando una muñeca, estás agarrando una promesa. El de la cicatriz rió, una risa que se le fue torcida por la marca en la cara. «Qué romántico», chilló. «A ver si el caballero sabe bailar». Clara aprovechó esa distracción para torcer la muñeca y liberarse. No se apartó mucho. Se quedó a un paso detrás de Elías, como si el cuerpo del sheriff fuera una pared más confiable que cualquier mueble. El sombrero claro abrió un poquito las piernas, clavó las botas en el suelo y con una lentitud que hacía más grande la distancia, posó la mano sobre la culata. «Aquí no bailamos», dijo Elías. «Aquí trabajamos y dormimos. Y si tenemos suerte, otro día hacemos lo mismo». «Yo tengo otra suerte», contestó el del sombrero, y la palabra suerte se le quebró en los dientes. Silencio. Elías sintió el peso del arma como se siente, el peso de una decisión. Vio el vaso en la barra, el reflejo diminuto de las lámparas en el vidrio, la línea de sudor en el cuello del otro, el polvo suspendido en el aire como una constelación de mala señal. Midió los dedos, el suyo aún lejos del acero, el del hombre, hambriento ya, haciendo cosquillas de distancia. «Si desenfundas», dijo Elías, «uno de nosotros no verá el anochecer». «Entonces luz para uno», dijo la cicatriz, sin sacar cuentas. El sombrero claro movió primero. No fue un gesto grande, apenas una intención que le corrió desde el hombro al codo y de ahí a la mano. A Elías le bastó. Recorrió los años en medio segundo. La primera vez que mató por orgullo, el cadáver que pesó poco, el segundo que pesó demasiado, la noche en que decidió no volver a correr tan rápido. Y luego dejó que la práctica tomara el mando. El cinto revólver se asomó a la luz. Un caballo relinchó afuera como si el mundo quisiera opinar. Un vaso rodó en la barra y se llevó al suelo el rumor de vidrio. Una lluvia breve. Roldán detuvo la respiración. Los arrieros apretaron los dientes para no hacer ruido con el miedo. Elías calculó la altura del pecho del otro y no le gustó la certeza. Un tiro limpio. Un muerto.
Cerró un grado la muñeca. Había una manera de detener sin enterrar. La aprendió tarde. Apretó la mandíbula y dejó que el arma subiera lo justo. La puerta batiente se meció un palmo con el viento, y en esa endija mínima de aire, Elías escuchó su propia voz de hacía años, borracha y altanera, diciendo barbaridades que ya nadie recuerda. No, se dijo, no otra vez, no así. Última oportunidad, dijo. Camina hacia la puerta y te olvidas de este pueblo. La última oportunidad es para usted, contestó el del sombrero claro, y entonces el tiempo hizo ese truco cruel de alargarse como chicle. El dedo de alguien tocó acero. La sombra de una mano se quebró sobre la mesa. La lámpara, en lo alto, chisporroteó. Clara, detrás, subió la mano a su propio hombro, como si quisiera sujetarse a sí misma para no caer. En la calle, el sol empezó a cambiar de ángulo. El polvo, siempre en el aire, eligió una dirección. En Santa Fe, cuando el polvo elige, todos entienden que algo va a pasar. Elías fijó la vista en el centro del pecho del hombre y respiró un hilo. Sintió el latido. 2 golpes. 3. Pensó en el juramento silencioso que se hace el que ya no quiere ser verdugo. Si puedo, no mato. Si no puedo, no fallo. Si fallo, me entierro con él. Y justo cuando la cuerda invisible que unía las manos a las armas estaba por quebrarse, Elías bajó un dedo el cañón, milímetros que separan una tumba de una lección. Moriré antes de hacerte daño, repitió sin mover los labios. El resto lo decidió el destino, o el polvo, o la mala costumbre de la violencia de llegar a la hora justa. Pero eso en Santa Fe pertenece a otra página. Aquí, en la soñadora, el aire quedó en suspenso, y todos los presentes aprendieron a vivir un poco más despacio, como si de pronto hubieran entendido que la prisa siempre cobra caro. El disparo no buscó un corazón. Golpeó el metal de la pistola del hombre del sombrero claro y la lanzó contra la pared con un chasquido de chispa y rabia. En el mismo latido, la cicatriz sacó hierro, pero Elías ya era sombra en movimiento. Un segundo tiro reventó la lámpara del centro y la cantina cayó a media penumbra, luz de aceite recortando perfiles, miedo respirando hondo. ¡Al suelo!, bramó Roldán, y los arrieros obedecieron como si les hubieran quitado el aire de los pulmones. Clara no gritó. Había aprendido que el grito llama balas. Se pegó a la barra y sintió astillas mordiéndole la espalda. El de la cicatriz disparó, a ciegas. El plomo se incrustó en una columna y dejó un olor a madera quemada. Elías avanzó entre mesas como quien se sabe el mapa de un incendio. Alzó el antebrazo, desvió un golpe, lo devolvió con un culatazo seco y por un instante los 2 forasteros quedaron desnudos de ventaja. Se acabó, dijo Elías firme apuntando al suelo a medio palmo de sus botas. Recogen sus cosas y se largan. Vivos. El del sombrero claro, con la mano enrojecida por el golpe del primer tiro, mascó saliva y odio. La cicatriz buscó la mirada de su compañero, como si en esos segundos perdidos se decidiera quién mandabas, en esa pequeña jauría. La puerta batiente dejó entrar un hilo de luz nueva y con él el calor. Nadie respiró fuerte. No te hagas el santo, cordero, escupió al fin la cicatriz. Los muertos que llevas no se confiesan solos. Elías no. Preguntó cómo sabía su nombre. Hay apellidos que viajan por delante del dueño. Ajustó un punto la puntería y respondió sin subir la voz. Yo tampoco. Les hizo retroceder de cara a la calle, sin darles la espalda como se acompaña a lobos fuera del corral. Cuando cruzaron el umbral, dijo a Roldán, «Cierra». La tranca cayó y el rumor que había estado conteniendo la cantina se derramó en exclamaciones, suspiros, juramentos cortos. Luz, la herrera, entró empujando la puerta lateral. Ella no pedía permiso a ninguna tranca, con los antebrazos tiznados y el martillo todavía caliente en la mano. «¿Cuántos?», preguntó sin adornos. «2», contestó Elías. «Se van». Uno herido en la mano, el otro solo en el orgullo. «El orgullo sangra peor», dijo Luz y miró a Clara. «¿Bien?». Clara asintió. El temblor le había bajado a las rodillas, como si las plantas de los pies entendieran mejor que la cabeza que acababan de esquivar una desgracia. Miró la botella que había sobrevivido al caos, una isla intacta. No supo por qué, pero la apartó, como si no mereciera estar donde había estado el miedo. Nadie festejó. En Santa Fe, cuando el peligro sale por la puerta, deja su sombra sentada, tomándose un trago a tu salud. Al caer la tarde, Elías caminó hasta el corral detrás de la comisaría. Tenía el antebrazo derecho marcado por un raspón y el oído izquierdo zumbándole como un insecto malhumorado.
Los forasteros se habían ido por el norte, dejando atrás una huella de insultos no pronunciados. Desencilló con calma. El cuero respondió con ese susurro viejo de compañerismo. Ató el caballo, revisó la cincha, volvió a pasar la mano sobre la crin solo para distraerse, como quien acaricia un pensamiento hasta que se vuelve menos peligroso. «Te sangra», dijo. Una voz. Clara estaba en la puerta del establo, un pañuelo blanco en la mano. Había cambiado de vestido y llevaba el cabello trenzado, sujeto con una cinta color cielo. Elías miró su antebrazo y torció el gesto. El raspón era más feo de lo que sentía. «No mucho», mintió. «Lo suficiente», replicó ella acercándose. «Si no lo limpias, duele más mañana». Elías fue a decir que podía solo, pero la palabra se le arrepintió antes de salir. Se sentó en un banco y dejó que Clara le lavara la herida con agua tibia que había traído en una jarra, cuidadosa de no apretar donde el dolor mandaba. El olor a heno fresco llenó el silencio. Afuera, un coyote discutía con su hambre. «Gracias», dijo él. «No me debes nada», respondió ella. «Me salvaste el pulso, me gusta seguir en posesión de mis manos». Se sonrieron con esa clase de sonrisa que no enseña dientes ni quiere convencer a nadie, apenas reconoce que dos almas comparten un rato de tregua. «El de la cicatriz te conocía», dijo Clara con una afirmación que olía a pregunta. «Creen conocerme», corrigió Elías. «Y en parte tienen razón». Clara dejó el pañuelo en su sitio blanco manchado de marrón e hizo una pausa. No tenía prisa. Había aprendido que la verdad no es un caballo que se laza. Hay que dejarla venir sola. «¿Los Navarro?», se atrevió, sin mirarlo del todo. Elías cerró los ojos un segundo. El apellido era una piedra en el estómago. «Los Navarro», admitió. «Hermanos. 3 cuando contaban bien, 4 cuando sumaban al perro. Cazarrecompensas, asaltadores de diligencias cuando el hambre apretaba y el cálculo fallaba. Yo fui». Buscó un verbo que no fuera cuchillo. «Parte». Clara no interrumpió. «Me uní por orgullo», siguió él. «Y por estupidez que es. El apellido del orgullo cuando se emborracha». El mayor, Nicanor, pensaba con el bolsillo. El del medio, Julián, disparaba antes de pensar. El chico Mateo miraba siempre, los ojos como cuentas de rezar pecados ajenos. Una noche, en Minotesinote, San Miguel, las cosas salieron mal. Un tendero no abrió la caja. Julián abrió la boca. Mi mano. Miró su propia mano como si fuera de otro. Mi mano abrió el cielo. Cayó un muchacho. No tendría más de 16. Tenía la camisa limpia. Eso es lo que recuerdo mejor. La camisa limpia en el suelo sucio. El establo pareció guardar esa frase como una herradura guardaría el calor después de la fragua. Clara se sentó a su lado sin rozarlo. «Me fui», terminó Elías con voz gastada. «La noche siguiente sin despedirme. Caminé 3 días hasta que se me acabó el orgullo. Llegué a Santa Fe con más sed que nombre y por primera vez, cuando me miré al espejo, vi a alguien a quien podía detener. Roldán me dio agua. Doña Nena, un plato. Luz me dio trabajo un mes en la fragua. El sheriff de entonces me dio una estrella cuando ya no podía con la suya. Se tocó la chapa que brilló apenas. Y me prometí no volver a sacar un arma rápido. No por mí, por todos los que quedan en medio». Clara inhaló despacio como quien mide las palabras antes de verterlas. «Yo también me fui», dijo. «Al fin. De Kansas, de una casa donde el silencio pesaba más que la mesa. Mi padre jugaba. Mi madre estaba cansada de mi padre y de sí misma. A mí me pedían sonreír con la boca cerrada, sonreír cuando perdíamos, sonreír cuando ganábamos para esconder de quién. Un día entendí que la sonrisa era una jaula. Junté mis monedas, me subí a un coche de línea y vine donde nadie supiera qué cara pongo cuando me duele». Se miró las manos. «Pero a veces el dolor te encuentra, incluso cuando cambias de paisaje». Elías no supo qué decir que no fuera torpe. Optó por la verdad pequeña. «Aquí puedes no sonreír», ofreció. «Nadie te lo va a cobrar». Ella asintió y lo que podría. Haber sido una sonrisa se pareció más a un descanso. El cielo, afuera, se había ido torneando a violeta. La campana de la iglesia dio una sola vez, avisando que la hora ya no pertenecía a nadie. Elías se puso de pie, el antebrazo vendado y miró más allá del corral, donde la llanura arrancaba a cantar sus grillos. «Hoy no los maté», dijo más para sí. «Ya es algo». «Hoy decidiste quién no moría», corrigió Clara. «Eso también es ser ley». La luna, grande como un plato de hojalata, trepó por detrás de la torre.
Clara tomó aire como quien se acerca a un borde y quiere estar segura de que hay agua abajo. Elías, dijo, y su tono era el de una cuerda tensándose con justicia. Ellos van a volver. No sé cuándo, no sé con cuántos, pero van a volver. No me preguntes cómo lo sé. A veces el cuerpo sabe malas noticias antes que la boca. Elías asintió. Durante años había aprendido a escuchar el presentimiento como se escucha una tormenta a lo lejos. Volverán, confirmó, y no vendrán a hablar. Entonces, Clara levantó la vista y lo miró a los ojos. Hagamos un trato. Uno que yo pueda sostener sin que me quiebre. Dime. Ve despacio, pidió, conmigo, con la violencia, con tus culpas. Ve despacio porque duele, porque si corres me dejas atrás, y si corres hacia ellos no te alcanzo. Yo, tragó, puedo caminar, puedo aprender a no tener miedo todos los días, pero necesito que no me empujes a la carrera. Elías escuchó esas palabras como se escucha a alguien que te devuelve el propio nombre con una pronunciación mejor. El aire estaba frío, la piel le avisó de la noche, el vendaje tiraba. Y aún así, allí, con el heno y los caballos como testigos, encontró una clase de valentía que no exigía pólvora. Moriré antes de hacerte daño, dijo, con la sencillez de una promesa que no quiere aplausos. Clara bajó la cabeza, como si la luz de la luna le pesara en el cabello, y luego la volvió a alzar. Y yo, añadió, haré lo posible porque no mueras. Eso también es trato. Se quedaron unos segundos en ese acuerdo nuevo, todavía suave como cuero sin curtir. Entonces Clara desenrolló del pañuelo una cintita azul, la misma con la que se había sujetado la trenza. La ató a la base de la estrella de Elías, un nudo firme. Para que recuerdes ir despacio, dijo. Y para que yo recuerde no tener prisa, él dejó que sus dedos rocesen la cinta, breve, respetuoso, como quien toca el borde de un altar sin creerse digno. Miró la luna. Todo parecía por un minuto tan simple que daba vértigo. Mañana, dijo, hablaré con Luz. Pondremos guardias en la entrada norte. Diré a doña Nena que cierre temprano esta semana. Roldán esconderá a quien haya que esconder. No es cobardía, es aritmética. Y yo, respondió Clara, pondré una lámpara en la ventana de la trastienda. Si está encendida, todo está en calma. Si late, 2 encendidos, 2 apagados, es que hay ruido. Si se apaga de golpe, corres. No corro, protestó él por costumbre. Corres, dictó ella, hacia mí. Elías rió, una risa breve que se parecía a soltar un peso. Asintió. Se despidieron sin ceremonia. Ella caminó hacia la soñadora. Él volvió a la comisaría. Antes de entrar, echó una última mirada hacia el norte. Creyó ver lejos el brillo de una hebilla en movimiento, un relámpago pequeño, sobre el lomo de la noche. Un jinete, tal vez 2, dibujando la distancia. O quizá eran estrellas tercas ensayando su presencia. Dentro, dejó la pistola en la mesa junto al tintero y la libreta donde anotaba deudas y favores. La estrella, con la cinta azul, quedó colgando de un clavo. Hubo un momento en que todo se detuvo. La ciudad parecía respirar con él, a su ritmo. Más lento, más humano. Esa noche, por primera vez en muchas, Elías durmió sin sueños veloces. Y, sin embargo, en algún sitio del llano, 2 sombras apretaban espuela y rabia, llevando noticias hacia una boca llena de dientes. Nicanor Navarro agradecería saber que Cordero llevaba ahora una cinta azul en la estrella. Algunos hombres necesitan un color para apuntar mejor. La luna cruzó el techo de Santa Fe como una moneda que nadie se atrevía a gastar. Bajo esa luz, 2 promesas recién nacidas aprendieron a caminar. Pronto tendrían que correr. Por ahora bastaba con ir despacio. Porque duele. Porque así se curan las cosas que valen. Porque a veces, en el oeste, el juramento más valiente es el que no hace ruido. El calor de agosto en Santa Fe no era un simple clima. Era una amenaza. El viento traía tierra que se pegaba a la lengua y volvía el agua un tesoro más caro que el oro. Elías Cordero lo sabía. En esos días el temperamento de los hombres hervía antes que la sangre. Y, como si la estación fuera cómplice, llegaron las noticias que Clara había temido desde aquella noche en el establo. Los hermanos Navarro estaban de regreso. El primero en verlos fue un pastor de cabras, un niño que apenas superaba los 12 años. Bajó corriendo por la ladera hasta la plaza con los ojos desorbitados, gritando que en el horizonte había una nube de polvo y que dentro de ella viajaban al menos media docena de jinetes.
Luz, la herrera, se adelantó con el martillo todavía en la mano y preguntó por marcas, por banderas, por señales. Uno llevaba un sombrero de ala blanca, dijo el niño jadeando. Otro, la cara cortada. Y el tercero silbaba sin parar, como si hablara con el diablo. Elías escuchó en silencio. No necesitaba confirmación. Ese silbido era inconfundible. Mateo Navarro, el menor, había aprendido a imitar pájaros para distraer a las presas. Ahora lo usaba para recordarles a sus víctimas que todo era un juego. ¿Cuánto falta?, preguntó Elías. Media jornada, tal vez menos. Un murmullo recorrió la plaza. Roldán escupió al suelo. Doña Nena abrazó el rosario colgado de su cuello. Santa Fe entera entendió que el tiempo se les había encogido. Esa tarde, Elías reunió al pueblo en la iglesia, el único edificio de adobe lo bastante grueso para resistir balas por un rato. Clara se encargó de traer lámparas, mantas y lo poco de agua que podían almacenar. No somos soldados, dijo Elías de pie ante el altar, pero tampoco seremos presas fáciles. Los Navarro buscan venganza y la buscan conmigo. No pretendo que nadie muera por mi culpa. Luz lo interrumpió, la voz dura como yunque. Aquí no hay culpas, aquí hay un pueblo. Si te caes tú, nos caemos. Todos. Los murmullos de aprobación recorrieron el lugar. Incluso el maestro de escuela levantó la mano con timidez. Elías respiró hondo. No estaba acostumbrado a sentir que alguien lo seguía. Años atrás había aprendido a caminar solo, como un perro sin dueño. Entonces haremos esto, continuó. Roldán y los arrieros vigilarán la entrada sur. Luz y sus aprendices prepararán barricadas de hierro en la plaza. Los más jóvenes ayudarán a mover agua y comida. Nadie dispara sin que yo lo ordene. Y si los Navarro entran, quiero que recuerden que cada calle de Santa Fe muerde. Clara lo observaba desde el fondo, con las manos apretadas sobre el regazo. Cuando él terminó, se acercó. «No puedes hacerlo solo», le dijo en voz baja. «No estoy solo». Elías sonrió cansado. «Te tengo a ti». Ella no respondió con palabras. Lo miró de una manera que equivalía a un juramento, como si la luna de aquella noche anterior aún estuviera grabada en sus pupilas. El crepúsculo llegó teñido de rojo, y con él el silbido. Largo, burlón, un sonido que se colaba entre las casas como serpiente. Los perros se encogieron bajo los portales. El polvo levantado por los caballos oscureció el horizonte. Los Navarro entraron como un ejército pequeño, pero lo bastante seguro de su fama para parecer más. Eran 6 en total. Nicanor al frente, grueso y con el pecho cruzado de cicatrices. Julián, rápido en las manos y lento en la cabeza. Mateo, el silbador, con esa sonrisa torcida que helaba la sangre. Los otros 3 eran satélites, bandidos, menores que orbitaban la violencia de los hermanos. «Cordero», gritó Nicanor desde la calle principal. «Perro traidor, sal a dar la cara». Elías estaba sobre el techo de la comisaría observando. Tenía el rifle apoyado contra el hombro, la mira fija en el centro del pecho de su viejo jefe. Bastaría un disparo, solo uno, para terminar con todo. Pero apretar el gatillo era condenar al pueblo a la furia de los que quedaran vivos. Y además, en el fondo sabía que matar a Nicanor no sería tan fácil. El hombre parecía hecho para sobrevivir. «No salgas», susurró Clara a su lado, que había subido con él. «Si te ven, nos arrastran a todos al infierno». Elías bajó el rifle. «Si no salgo, ellos vendrán a buscarme casa por casa. Prefiero que elijan el campo de batalla, no yo». Bajó del tejado con la calma de quien sabe que cada paso podría ser el último. La cinta azul en su estrella le rozaba el pecho. Cuando salió a la calle, el polvo le cubrió las botas. Frente a él, Nicanor lo recibió con una carcajada seca. «Así que el corderito se disfrazó de sheriff», escupió. «Te llevamos buscando años. Hoy, hermano, pagas lo que debes». Elías lo miró con serenidad. «El oro que robamos ya está gastado. Los muertos ya están en su sitio. Lo único que queda es la sangre, y esa no la vas a cobrar». Mateo silbó una tonada corta, burlona. Julián giraba las pistolas entre los dedos, impaciente. «No venimos por oro, cordero», dijo Nicanor, la voz como un tambor. «Venimos por tu vergüenza». Entonces todo ocurrió de golpe. Julián disparó al aire, los caballos relincharon y Santa Fe se convirtió en un hervidero. Desde las ventanas, los arrieros respondieron con tiros secos. Luz lanzó un barril de hierro que rodó por la calle, asustando a 2 caballos. Doña Nena, increíblemente, blandía un cuchillo de cocina más largo que su antebrazo. Elías corrió al centro de la plaza.
Las balas cortaban el aire como moscas rabiosas. Sintió un ardor en el costado. Una bala le había rozado abriendo carne. Cayó de rodillas apretando la herida con la mano izquierda. El mundo se redujo al polvo y al sonido de su propia respiración. Clara lo vio caer desde la puerta de la iglesia y salió corriendo, pese a los gritos de quienes intentaban detenerla. Se arrodilló junto a él, el vestido blanco manchado de rojo al instante. «Elías», gimió intentando detener la sangre con sus manos. «Ve despacio, duele». Él la miró con los dientes apretados y aún así, en medio del caos, encontró fuerzas para hablar. «Moriré antes de hacerte daño, pero antes de eso, Clara». Apretó la mandíbula, levantó el rifle con la otra mano y apuntó a Julián. «Antes de eso los detendré». El disparo fue certero. Julián cayó de la silla como un muñeco roto, el polvo tragándose su cuerpo. El silbido de Mateo se quebró, en un grito, y Santa Fe entera, un pueblo que hasta entonces había sido solo polvo y miedo, rugió como un animal acorralado dispuesto a pelear por su vida. El pueblo entero vibraba bajo un estruendo de plomo. La batalla en Santa Fe se extendía como un incendio. Gritos, cascos, ventanas reventadas. El aire se volvió humo y polvo. La sangre, un perfume agrio que impregnaba la garganta. Elías, herido, en el costado se sostuvo en pie con la terquedad de quien no sabe rendirse. A cada latido sentía la carne abrirse más, pero su mano firme sobre el rifle mantenía a raya a los Navarro. Clara, a su lado, apretaba la herida con un trapo improvisado, suplicando con los ojos que él no se desplomara. «No te muevas», susurró ella. «Te matará la sangre antes que las balas». «No», jadeó él. «No mientras queden Navarro respirando». Nicanor, el mayor, se abrió paso entre el caos. Su voz era trueno. «Cordero, dame tu vida y salvo a los tuyos». Elías apretó los dientes. Miró alrededor. Roldán disparaba desde detrás del mostrador de su propia cantina. Luz blandía un martillo como si fuese un sable. Los arrieros habían convertido carros en barricadas. La gente del pueblo no se rendía. Por primera vez, Santa Fe no era un lugar de paso, era un bastión. Elías dio un paso adelante. «No tengo vida que darte», respondió. «Lo que me queda es deuda y la voy a pagar aquí». Un rugido, un silbido agudo. Mateo apareció por un flanco, pistola en mano. Su sonrisa torcida destelló un instante. Clara lo vio antes que Elías y gritó. «¡Cuidado!». Elías giró, disparó. Mateo cayó de espaldas, la sonrisa todavía cosida en la cara. El silbido que había llenado la noche como un mal presagio se apagó por siempre. La furia de Nicanor fue incontrolable. Embistió con el caballo al frente, disparando a quemarropa. Una bala alcanzó el hombro de Luz, que aún así se plantó en medio de la calle y golpeó con el martillo la pata del animal derribándolo. Nicanor rodó por el polvo como un toro herido, pero se levantó de inmediato, enorme, indomable. Elías y él quedaron frente a frente. La plaza entera contuvo el aire. Era el duelo inevitable, el que había tardado años en gestarse. «Me robaste a mis hermanos», escupió Nicanor. «Ellos eligieron su camino», respondió Elías tambaleándose. «Yo el mío». Ambos desenfundaron casi al mismo tiempo. Los disparos resonaron juntos, confundidos. Elías sintió un fuego que le atravesaba el costado ya herido. Nicanor recibió un impacto en el pecho, pero siguió avanzando, como si la muerte se negara a frenarlo. Clara corrió hacia Elías, pero él la apartó con un gesto, débil pero firme. «No». «Aún no». Nicanor cayó finalmente de rodillas escupiendo sangre. Sus ojos buscaron a Elías, furiosos hasta el último aliento. «No creas que has ganado», murmuró antes de desplomarse en el polvo. El silencio que siguió fue más fuerte que todos los disparos anteriores. Los pocos bandidos que quedaban huyeron en estampida hacia el desierto. Santa Fe había resistido. Elías se dejó caer, exhausto, la camisa empapada de sangre. Clara lo sostuvo en brazos, con lágrimas corriéndole el rostro. «No me dejes», gimió. «Ve despacio. Duele». Él la miró, la respiración entrecortada. La luna ya se había escondido. El cielo empezaba a encenderse con los primeros tonos del amanecer. «Clara», susurró, «el dolor es mío, no tuyo. Yo corrí demasiado. Tú aún puedes caminar». Ella lo besó en la frente, apretando con todas sus fuerzas el vendaje improvisado. Luz, herida pero erguida, se acercó. «Aún respira», dijo. «Y mientras respire, no está muerto». El pueblo entero se reunió en la plaza. Hombres, mujeres, niños, todos con el rostro tiznado de polvo y lágrimas. Nadie habló. El silencio era un homenaje más profundo que cualquier oración. Cuando el sol finalmente asomó sobre las montañas, Clara seguía junto a Elías,
el cuerpo de él tibio todavía. Nadie sabía si viviría o si aquel amanecer sería su último. Algunos juraron más tarde que murió allí mismo, en sus brazos, y que Clara nunca volvió a sonreír. Otros contaban que sobrevivió y que semanas después partieron juntos hacia el norte, perdiéndose en las montañas donde ningún navarro ni recuerdo podía alcanzarlos. Lo cierto es que Santa Fe despertó distinto aquel día. La gente hablaba en susurros, recordando la cinta azul atada a la estrella del sheriff, la frase que había repetido hasta el final: moriré antes de hacerte daño. Y cada amanecer, cuando el polvo se levanta y la luz atraviesa la plaza, parece escucharse aún el eco de ese juramento, flotando entre las casas como una promesa hecha de silencio y sangre.